Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy tenemos la presencia de uno de los cineastas emergentes más atractivos o más interesantes para seguir, que es Jorge Lebrón. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estoy ahorita en vías de desarrollo, estoy en un pre-soft de un proyecto. Es un largometraje que se llama El espíritu de la hospitalidad. El proyecto ganó el estímulo fiscal para la cultura y las artes eficaz del año del 2023-2024. Si quieres, Jorge, antes de llegar al espíritu de la hospitalidad, que me interesa mucho saber de qué va a tratar, quisiera hacer como un ejercicio de, digamos, arqueología de la memoria, para saber cómo llegó Jorge Lebrón a este punto que está a punto de iniciar su ópera prima. ¿Cómo inició tu interés por el cine? De manera muy cliché, si me permites decirlo. Mi papá, que en paz descanse, era muy fan de Star Wars. Okay. Y fue como me ponía las películas, pues me llamó mucho la atención esto de el concepto en sí de contar historias. Uh-huh. Contar historias, y a mi gusto es la manera más increíble de contar historias, el cine. Luego te das cuenta de toda la gente que está trabajando trabajando en equipo para llegar a un solo punto, ¿no? Uh-huh. Que es, al menos en las producciones en Estados Unidos son crews inmensos de mínimo unas 80 personas. Aquí en México ya sí hay algunos también, ya grandes. Crear y ¿cuál es la palabra que busco? Hacer realidad de alguna manera esos universos, pues por decirlo de alguna manera. Y el mismo lenguaje cinematográfico, ya cuando vas madurando y vas creciendo y ya ves películas de otros países o películas que no nomás están en el eje Hollywood, te das cuenta también lo enriquecedor que es el lenguaje también. A eso te iba a preguntar, Jorge. Empezaste con Star Wars, todos generalmente hemos empezado con alguna película muy comercial. O El Rey León, pues todos los de los 90 nos llevaban sí, a ver Toy Story, mil y un cosas. ¿Cómo fue el proceso de sin que se oiga de esta dicotomía eterna del cine comercial con el cine de arte? ¿Cómo fue el refinamiento? ¿Qué películas te fueron marcando y diciendo, híjole, hay otro tipo de lenguaje, otra forma de contar, más allá de las películas de industria? Quiero hacer también un punto a eso del mentado refinamiento, por decirlo de alguna forma. Yo creo que no existe, ¿eh? Yo creo que, por supuesto que hay algo que está hecho con un evidente propósito comercial y algo que se supone que no, pero uno no existe sin el otro, pues, o sea, uno es la respuesta a otro y viceversa, o sea. Pero ahora sí, yendo a lo otro, yo estudié comunicación en la Universidad de Sonora, generación 2008-2012. Y fue también conforme fui exponiendo a lo que estaba proponiendo de alguna manera algunos maestros, o en la misma universidad que había cineclubes. Yo estuve en el cineclub de la carrera en aquel entonces. También estudié intercambio en la UNAM, y ahí empecé a ver mucho cine francés, directores como Chris Marker, que es un documentalista que hacía mucho cine como medio experimental, por decirlo. La Yete, exacto. Yo ya había visto Los Olvidados y algunas otras películas de Luis Buñuel, pero en realidad fue cuando andaba en Ciudad de México y que vi esta trilogía que hizo con... Bueno, no es una trilogía en sí, ¿no? Pero como que trabajó con Silvia Pinal. Que aquí en México. Sí, aquí en México fue como... Viridiana, Simón del Desierto, El Ángel Exterminador. Okay. O sea, fue como de wow,
se puede hacer eso. No, y otros cineastas que a lo mejor y son menos digeribles para el público general, como Andrei Tarkovsky. Como simplemente, no sé, una escena donde hay alguien con un vaso, tú le puedes dar sentido a ese vaso que quiera decir otra cosa. Eso es increíble del cine, que el uso de la metáfora, de la metonimia, pues cómo sustituyes el querer decir un discurso en particular con un movimiento de un vaso con agua que quiere decir otra cosa, y cómo lo armas, ¿no?, en un montaje para que pueda decir eso. Ahí sentiste toda la libertad que se podía hacer a través del cine, de la imagen, de cómo contar una historia. Lo que pasa es que, bueno, al menos de 2008 a 2012 no había mucho aquí en Sonora. Sí había algunos maestros que fueron cineastas o que estaban dando clases, gente ¿qué te diré? Sí hay gente que empezó a hacer cine, pero eran esfuerzos aislados. Yo lo veía muy lejos en realidad, incluso estando allá, porque fui de practicante en Estudio Churubusco, pero no estaba cerca de cosas que tuvieran que ver con cine. De hecho, yo diría que poquito después de cuando Mónica Luna empezó la Red Estatal de Cineclubes, luego empezaron a hacer el Festival de Cine del Desierto, y ahí estuvo Oliver Rendón, que estuvo mucho tiempo, y luego estuvo Maffer. Fue ahí como que se volvió ya empezaron a surgir algunos cineastas, la productora de La Tuerca, que ya tiene 2 películas y ya está por hacer otra. Jorge Leiva, ¿no? Sí, con Jorge Leiva y Lilia Velasco. Los de Hola Films también, que son Daniel Guillén y Denis Durón. También Jacalito. Jacalito. Jorge, llega la isla de los Onirios y luego del centro de la periferia. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa primera experiencia? Estudiar comunicación no es en sí estudiar cine. No es lo mismo. Son perfiles completamente diferentes en realidad. Es más, si yo me diría que mi acercamiento al cine, si por mi lado de comunicólogo, sería más como la crítica cinematográfica, análisis de contenido, que la producción en sí. Pero y a lo que voy con eso es que en realidad lo fui aprendiendo en la marcha completamente. Hacer la Isla de los Oniros y el centro de la periferia fue en mucho poder hacerlo. Es lograr hacer un proyecto. Y fui descubriendo uno ya tiene una idea que hay departamentos y todo eso, pero en realidad cómo van funcionando. No hubo ningún libro que haya leído, y creo que he leído muchos libros de cine, que me preparó ya cuando en 2016, un poquito por suerte y un poquito por mérito, pues entré a una película que se vino a filmar aquí en Sonora. Que es Cómprame un revólver. Bueno, había un libro nada más, que curiosamente era el único libro que escrito por un productor de cine mexicano, Carlos Taibot, que es el de manual de producción. O sea, era un libro más que nada técnico, pero fue el único libro que me ubicó qué diablos estaba sucediendo en el set. Entonces, pues, ver a la gente trabajando. Ok, el set allá es el gaffer, es la cabeza del departamento de iluminación. Esos son sus grips, los encargados de tramoya. Aquel que le está gritando a todo mundo es el asistente de dirección, es el que verdaderamente está mangoneando el set. El director está nada más con los actores platicando. Trabajar en el set es un animal en sí mismo, sobre todo en cine, es muy exigente, es muy militar el set. ¿Trabajaste en set o fue al aire libre la producción de esos 2 cortos? La producción de los 2 cortos, los 2 cortos fueron un esfuerzo completamente independiente. Yo estaba en el set, yo los dirigí. Trabajé con amigos y compañeros de la carrera que estaban muy interesados también, igual que yo, en
pues vamos a hacer cine, vamos a ver cómo lo libramos y fuimos descubriendo, ¿no? Cada quien su fuerte, cómo funciona en realidad, la disciplina en el set. Pues. Jorge, ¿cómo fue articular las voluntades? Me imagino que era un colectivo, si no amplio, pues sí era numeroso. ¿Cómo fue articular las voluntades para trabajar de forma conjunta en una idea que nacían de tus guiones, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue ese proceso intrahumano, intrapersonal, digamos? Es que el primero es una ficción, fue hecho de forma un poco más tradicional, fue un guión. Entonces fue como pues yo ya conocí a algunas personas, me fui acercando a ellos, pues nos fui ofreciendo, ¿no? Ok, pues podemos hacer esto, tiene estas posibilidades. Y se fueron interesando en realidad, pues. De hecho, creo que fue un poco más particular el caso del Centro de la Periferia, porque empezó con un trabajo de encargo que habíamos hecho para alguien, pero se quedó mucho material. El Centro de la Periferia es un corto como documental, que sí como que traté de hacer como rollo como de los documentales de Chris Mark, que es paseando por la ciudad de Hermosillo, una musicalización y cómo la ciudad en sí te va tratando de contar algo. ¿Voz en off? No, sin voz en off. Sí, era nomás una cuestión visual. Okay. Fue sobrando material y yo y un compañero empezamos a verlo. Yo, okay, quiero hacer algo con esto. Hice un montaje y bueno, hicimos un montaje. Al final somos varias personas trabajando y hubo un momento como que ok, pues va bien, pero ahorita lo siento como si fuera un video nada más que hizo cualquier persona. Necesito meterle como más narrativa visual. Entonces el corto era como lugares de la ciudad como emblemáticos, de historia de la ciudad de alguna manera, y se fue contando como de dónde empezó Hermosillo a dónde está ahorita, ¿no? Y un panorámico. Y aún así me quedaba algo. Entonces fue como necesito poner un contraste. Entonces la última imagen fue una invasión, grabamos ahí un poco y fue algo sin música. Y le cambió todo, le dio un giro al final. Le dio forma. Sí. Jorge, ya nos contaste la isla de los Onirios, del Centro de la Periferia. Pasan estos años, llega el espíritu de la hospitalidad, que de entrada el título me llama mucho la atención porque me recuerda mucho una película de Víctor Erice, El espíritu de la colmena. Muy bonita película, por cierto. ¿Cómo surge el espíritu de la hospitalidad en contenido, su guión, su historia? ¿De dónde viene? Qué buena película mencionaste. Nunca lo había pensado. Bueno, yo ya tengo, a partir del año pasado, ya tengo como 7 años ya trabajando en la industria. Voy mucho a Ciudad de México y también ando aquí. Yo hace rato que en realidad me he desarrollado más en el departamento de producción. He sido asistente de producción, auxiliar de producción, productor en línea. También estuviste con La vida en gris de José... De José Ans, fui director de arte en La vida en gris. Pues bien, llegó un momento como, pues ya yo también tengo mis inquietudes que quiero retomar, quiero contar una historia. Y en realidad eso salió como de algo muy casual. Un día andaba jugando ajedrez con un amigo y me dijo, oye, ya haz tu corto. Y él es director de fotografía. Y yo ya tenía como ahí los bichitos, ¿no? Porque tenía muy presente unas imágenes de un cuento que leí ya hace algunos años, que se llama La Cena, de Alfonso Reyes. Y yo tengo una versión ilustrada. Entonces yo tenía en particular una imagen que es muy frontal, que de hecho muchas veces piensan que es de Aura esa imagen. Que Aura está inspirada. De hecho, La Cena es precursora de Aura de Fuentes. Que aparece esta señora y su hija de forma fantasmagórica y los está viendo frontalmente, ¿no? Ya que este rollo del espejo.
Yo ya tenía eso y aparte me interesa mucho el tema de la familia, por razones personales, ¿no? Cómo este contraste entre lo que se supone en la sociedad debe ser la familia y lo que la praxis es en realidad, ¿no? Entonces, yo ya había dirigido algunas veces cosas muy pequeñas, pero en realidad eran cosas que eran muy corporales, que se podían de alguna manera solucionar, incluso mejor que con un actor, con un bailarín contemporáneo. Y tenía mucho la inquietud de hacer algo que verdaderamente pues, me hiciera dar otro pasito, o sea, hacer algo con acting. Entonces, la idea es, hice un guión donde casi el 80% ocurre en una mesa, todo eso en una sola locación, donde están cenando tres personas, los tres son parientes y cómo la tensión empieza a surgir entre los tres. Entonces a mí me parece muy atractivo cómo voy a sostener eso en un espacio tan pequeño. ¿Ya tienes identificado cuáles van a ser los puntos de tensión para que se vaya sosteniendo la narrativa? Así es. Jorge, ya tienes a tu equipo ya armado, el que te va a ayudar. El proyecto lo metí el año pasado a Eficas, quedó seleccionado. Ya estamos ahorita en el último estilo de afloje con la empresa. Sí, el equipo ya estaba propuesto también el casting. Jorge, ¿sientes que ya encontraste parte de tu voz autoral como director? ¿Ya tienes identificadas? Ahorita mencionaste de pasada que la familia es un tema que te llama. ¿Qué otras pulsiones creativas y artísticas podemos observar? Ese tema se me hace muy interesante porque tengo amigos que ya han dirigido 2 o 3 cortos y ya empiezan a decir algo como, es que a mí me gusta así. Y yo me quedo, ¿podrá ser cierto? O sea, son 3 cortos, o sea, no sé si Scorsese, que ha hecho infinidad de películas. Es más, yo escuché una vez una frase que decía que él cada vez que hace una película aprende a hacer. Entonces, yo siento que si eso sucede va a ser porque casualmente empecé a repetir una tendencia, pero sí, yo no me atrevería a decir ahorita, no sé, a lo mejor y en 2 años ya no me interesa el tema de la familia, quiero hacer comedia sí, o sea, ¿por qué no? Al principio de la entrevista, Jorge, dijiste algo que me llamó mucho la atención y te quería preguntar. Dijiste que encontraste o que viste en el cine como que la mejor forma de narrar, de contar algo. Jean Metry decía en algún momento que una novela era un relato un relato que lo hace el mundo, mientras que el cine es un mundo que se hace relato. ¿Qué es lo que encuentras en la imagen? ¿Qué es lo que que dices, me gusta más esta forma de contar? Que no tiene, por ejemplo, la palabra o la música. ¿Cuál es el sentido? Es que yo creo que es la poesía real. Porque la poesía la haces con las palabras, pero es lo mismo sin decirlo, pues. O sea, ¿qué ejemplo te puedo dar ahorita? Poner los codos en la mesa. ¿Qué quiere decir? Tengo flojera, me vale. Eso es, y estoy sustituyéndolo nomás con un gesto, pues. O sea, a mí se me hace como muy poderoso. Es como... Digo, esto es una idea muy simple, es comprimir algo mucho más complejo en algo más... Sí, que es más llamativo. Sí, o sea, tiene una idea y una energía que se contiene, pues, y yo siento que es más... Ahora, Jorge, ¿cómo ves el panorama? Ahorita más o menos diste un repaso de que de 2006-2008 al 2011 no había mucho... ya estamos a 2024. ¿Cómo ves la industria, si se le puede llamar así, cinematográfica en Sonora? Bueno, no me atrevo a decir como tal que ya hay una industria aquí, y no me refiero a que no hay esfuerzos individuales y que no hay productoras, yo creo que está todavía en vía, pero está creciendo mucho, va y muy exponencialmente. El año pasado se abrió una delegación de Canacine para acá, entonces eso para mí quiere decir que hay grandes oportunidades. Yo creo que, por ejemplo,
el cineasta independiente o el que va a estar, le conviene también que haya todo esto, le conviene que vengan más producciones porque también, por lo mismo que te había comentado ahorita, entre más mercado haya, también hay más espacio para aunque a veces el mercado trata de comerse todo, aunque a veces el mainstream trata de comerse a los demás, no puede tampoco, pues. Porque finalmente en el espíritu de la hospitalidad ya nos contaste más o menos sobre qué va a girar el contenido, pero de forma, el formalismo, ¿cómo ya tienes la idea estética con la que vas a desarrollar eso, los encuadres, los ángulos, qué es lo que quieres mostrar? Porque dicen que cada decisión de dónde poner la cámara es una decisión política también. Tú ya tienes muy bien definido eso, cómo va a estar todo el rodaje. Sí, tengo mucha... Curiosamente, ahí sí la parte de comunicación, que de mi licenciatura o mi formación... ¿Te sirve de algo? Me sirve para esto de construir imágenes. Pues. Yo tengo la desventaja más bien de que yo no soy actor. Yo, de hecho, me he estado estudiando talleres últimamente de actuación para poder tener esa comunicación con mis actores. Soy muy aprensivo yo ahorita con la fotografía, entonces sí, o sea, sí lo tengo muy claro. ¿Qué te pudiera decir ahorita? De lo que te pudiera decir es que la idea es como que se sienta como casi como un confesionario, ¿no? De todo esto, porque son 3 personas que tienen diferencias, vamos a decirlo así. Van a ser planos cerrados para esa atmósfera. Se va a ir cerrando la cámara conforme va avanzando. Muy bien. Jorge, a futuro, ¿cómo te ves? Terminando este proceso, ¿cuándo empieza el inicio del rodaje? Si todo sale bien, empieza en septiembre. Ok. ¿Un año de producción y postproducción tienes fecha con lo del Eficaz? Con el Eficaz, a partir de que me empieza el depósito, tengo 1 año y medio. Con el Eficaz nomás tengo compromiso hasta el primer corte, pero yo ya me estaba moviendo para poder terminar el proyecto, o sea, poder seguir con el tiempo cabalmente. Sí, he estado tocando otras puertas, ya se están cerrando algunas cosas y pues esperemos todo. Digo, finalmente México es en todos lados una película puede estar hasta 2 años, ¿no? Terminándose de editar. La idea es que, pues sí, que sea un rango aceptable. Que vaya cumpliendo los plazos. Creo que te pregunté ahorita por la industria en Sonora, pero también te quería preguntar por la industria en México. Hay como que esta escisión donde se apoya, mucha gente critica ciertas películas que son comedias, que ni siquiera son originales de México, agarran refritos de otros países, ponen a actores medianamente conocidos y la hacen. Pero hay una escena de cine independiente muy interesante donde han salido pues Ruiz Palacios, Sofía Gómez Córdoba, el propio Julio Hernández es uno de esos, el otro Julián Hernández de Cine Queer, Ama Escalante, Tatiana Hueso, Luna Marán. Hay muchas voces muy interesantes en México. ¿Cómo ves tú el cine en México? Efectivamente hay muchas voces que apenas se está descubriendo qué espacios se pueden ir ganando y en dónde, ¿no? En México te voy a inventar ahorita porque no tengo ahorita el año exacto, pero vamos a decir ahorita de 2014 en adelante se están produciendo más de 100 películas. Es muy sano eso. Pero de esas películas, ¿cuántas crees que llegan a sala? Jorge, pues muchas gracias por estar aquí, muy interesante. Esperamos pronto tenerte aquí previo al estreno del Espíritu de la Hospitalidad. Te deseamos la mejor de las suertes y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Esto fue una nueva edición de Horizontes Culturales. Soy Omar Quintana, estuvimos con el cineasta Jorge Lebrón, para que lo sigan y muchas gracias. Horizontes Culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura.